El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 15 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. 5 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro fueron sancionados este día por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano por actos de corrupción, socavar la democracia y los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente de PDVSA, el general Manuel Quevedo, el director del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, el jefe de la Guardia de Honor, Iván Rafael Hernández Dala, entre otros. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que el gobierno norteamericano tiene la determinación de actuar contra quienes facilitan la corrupción y las prácticas predatorias de Maduro. Se congelan sus bienes en Estados Unidos y se prohíbe de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses que se realicen en esa nación. Lo comentaremos. Sin duda se cierra el círculo. Según CNN en español, el gobierno del presidente Donald Trump estaría dispuesto a negociar con Nicolás Maduro su salida del poder. La agencia AP, citando un correo electrónico interno del gobierno norteamericano, informó que aviones militares se van a utilizar para llevar la ayuda humanitaria a la frontera con Venezuela, mejor dicho, a Colombia, para disuadir a Maduro. Justo hoy, en la frontera del lado venezolano, la Guardia Nacional impidió el paso de una marcha de docentes que exigían permitir el ingreso de medicinas y alimentos donadas por gobiernos y agencias extranjeras. La Cátedra de Derecho Constitucional de la UCB esta semana recordaba que la imposición intencional de condiciones de vida que consistan en la privación de alimentos y medicinas encaminados a causar la destrucción de parte de la población constituye el delito de exterminio. Según lo establece el Estatuto de Roma. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. ¿Qué dicen Naciones Unidas? ¿Qué dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? No pueden guardar silencio, esto lo decimos a título personal. Sin ir más lejos, el 6CPC, sin orden judicial, hoy decomenzó donaciones de Aid for AIDS que se encontraban en la Fundación Mavid y que incluían, atención, medicinas y leche para madres en gestación y niños con VIH-Sida. Otra práctica cruel, inhumana, brutal, sin afecto natural, como dice la Biblia. Lo hemos comentado con ustedes, esto lo decimos a título personal. Varios datos sobre el prontuario de exfuncionarios de la administración de Nicolás Maduro. Una jueza en Estados Unidos ordenó al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, pagar, atención, $1.400 millones por intentar sobornar a la empresa Harvest, luego que no le permitieron vender los activos que tenía en Venezuela. Una exministra consejera de Venezuela en Alemania, Laura Medina, es señalada por utilizar una casa alquilada, atención, para sembrar plantas de marihuana. Y la embajadora de Venezuela en Londres, Rocío del Valle, ocultó desde 2012 $4 millones en Andorra. La pregunta que nos hacemos es: ¿en manos de quién estábamos? Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica de los Estados Unidos al periodista Antonio Delgado, periodista del Nuevo Herald de Miami. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar en tu programa, María. Un gusto conversar contigo, Antonio. Te pedí una primera valoración acerca de estas nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra funcionarios cercanos a Nicolás Maduro, incluyendo al presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Qué alcance, qué impacto tienen? Te escuchamos. Así es. Esto es la nueva introducción de sanciones contra altos funcionarios del gobierno. Que en este momento la impresión que nos da es que esto es un nuevo paso, pero que van a venir muchos más.
y estos están dirigidos a los jefes del aparato de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, concretamente hacia el jefe del SEBIN, al jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y también contra el director de las Fuerzas de Acciones Especiales. Y estas unidades están siendo señaladas de participar en atroces crímenes en Venezuela. En el caso concreto de Petróleos de Venezuela, Antonio, en su momento, cuando fue sancionado el vicepresidente de Finanzas de la industria, esto tuvo un impacto directo para eventuales negociaciones en el exterior, porque muchas empresas, para cuidarse, evitaban establecer algún tipo de convenio, incluso escrito, con este funcionario. ¿Crees tú que va a pasar lo mismo en este caso con el actual presidente PDVSA? Así es. En la ocasión pasada, precisamente había algunos esfuerzos por tratar de renegociar los términos de pago de los bonos. Y el hecho de que estos individuos, o en ese momento el presidente de PDVSA haya sido señalado, eso imposibilita que funcionarios estadounidenses incluso puedan reunirse con él, bajo temor de que si se reúnen con él, podrían ser luego acusados de haber violado directamente las sanciones y ser sancionados ellos directamente. Lo mismo pasa con estas presentaciones, estos anuncios que hicieron hoy. Estos 5 individuos entran en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, y eso significa que cualquier estadounidense o cualquier compañía estadounidense tienen prohibido hacer negocio con esta persona, so pena de ser ellos mismos sancionados. Antonio, tú decías en el principio de tu intervención que seguramente vendrán más sanciones. Revisando la lista OFAC, a estas alturas, a esta hora, estamos hablando de 118 empresas e individuos. Habría que sumar, entiendo, estos 5 nuevos funcionarios. ¿Qué información manejas en torno a este tema? Hemos leído algunas publicaciones que van en la misma dirección. La intención del gobierno norteamericano aparentemente es incrementar la presión al máximo para promover una transición a la democracia. A eso respondería que el gobierno de Donald Trump estuviera dispuesto incluso a reunirse con Nicolás Maduro para negociar su salida. ¿Qué puedes comentarnos? Así es, ciertamente nosotros hemos estado tratando de conseguir información sobre qué más podría venir en este momento, y hablando con personas que han tenido una relación con el equipo que se sienta en una mesa a analizar la situación en Venezuela. La información que tenemos es que mucho lo que tienen ellos, las opciones que tienen por delante, esto lo repita cada rato el presidente Donald Trump, pero la información es que nosotros tenemos que efectivamente hay toda una serie de opciones que ni siquiera han empezado a implementarse, y que muchas de ellas sorprenden por el grado de creatividad que involucran. Nosotros no hemos logrado conseguir información sobre qué es lo que eso significa precisamente, pero sí da la intención, sí da la impresión, de que este es un proceso que apenas comienza. Cuando tú dices el grado de creatividad, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, Antonio. Esa es una cita literal de uno de los funcionarios con quien hablamos. La verdad es que no sabemos exactamente qué quiso con eso. Más allá de poder imaginarnos de que se tratan de medidas que no han sido aplicadas hasta ahora. ¿Sabes tú que algunas agencias de noticias han publicado información sobre una reunión, supuesta reunión entre Jorge Arreaza en la ciudad de Nueva York con Elliot Abrams, que es el representante del Departamento de Estado designado para asuntos de Venezuela? ¿Qué información manejan ustedes en torno a este supuesto encuentro? Ciertamente, esto aparentemente salió una entrevista que hizo la agencia Associated Press con el propio gobernante del régimen venezolano, Nicolás Maduro, donde él señaló que se produjeron estas 2 reuniones, estos 2 encuentros, y donde él dice que se aprovechó esa oportunidad para comunicar la disposición de Maduro de reunirse directamente, ya sea con el presidente Trump o con el señor Abrams, lo cual nosotros ya hemos visto en el pasado.
Más allá de eso, es interesante saber que hay alguna línea de comunicación, pero una cosa que creo vale la pena resaltar es que la administración actual parece haber decidido tomar todos los esfuerzos posibles, tomar todos los pasos posibles por propiciar un cambio de régimen en Venezuela, de manera que pareciera un poco difícil pensar que ante una eventual negociación involucrara alguna cosa que no sea la salida de Maduro del poder. Te preguntaría, Antonio, porque en una información de la agencia de noticias AP el día de hoy destacaban que la Fuerza Aérea Norteamericana está utilizando sus aviones para el traslado de la ayuda humanitaria a Colombia, y esto como una manera de disuadir justamente a Nicolás Maduro. ¿Qué información manejan ustedes en torno a este tema? Es lo que hemos visto en las agencias de noticias. Precisamente se anunció que esta ayuda se iba a trasladar hacia la frontera. También en esta semana, creo que el día de ayer, salieron versiones que venían directamente desde Cuba, donde el gobierno castrista, o desde el régimen castrista, perdón, anunciaba o denunciaba de que estaba habiendo movimiento militar estadounidense en el Caribe, y acusando al gobierno estadounidense de estar preparando una operación militar contra el régimen en Venezuela. No hay más señales de eso, más allá de lo que hemos visto de ese tipo de pronunciamiento. Las últimas veces que se ha pronunciado, el presidente Trump ha insistido en decir que todas las opciones están sobre la mesa, y en esta semana una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, donde se presentó el enviado especial Abrams y se le preguntó mucho sobre la opción militar, y él reiteraba que efectivamente es una opción que no ha sido descartada por el gobierno de Estados Unidos, aunque él tenía esperanza o sí podía señalar que en este momento no se vislumbraba como la opción más probable que estaba sobre la mesa. Pero es que además los representantes en esa comisión, sobre todo los demócratas, reiteraban que no iban a votar a favor de una iniciativa de esa naturaleza en este momento, que para ello era necesaria la aprobación del Congreso, ¿correcto? Ellos insistían en eso, efectivamente. Ahora, ellos concretamente estaban hablando sobre el uso o del caso de una declaración de guerra, lo cual, según la Constitución, es una facultad que resta en manos del Congreso de Estados Unidos. Eso dicho, en los últimos años hemos visto toda una serie de actividades militares o actividades de intervención militar emprendidas por Estados Unidos sin que ese instrumento haya sido utilizado. Tenemos el caso incluso de Vietnam, tenemos el caso de la intervención que se realizó en Panamá para sacar al entonces dictador Noriega. Tenemos la participación en Granada, operaciones todas militares que no pasaron por el Congreso. Operación la de Panamá, donde el propio Elliot Abrams, tú me corregirás si me equivoco, tuvo un papel fundamental en esa época, claro está. Sí, ciertamente, el enviado especial ha tenido una larga historia en los esfuerzos de Estados Unidos durante la Guerra Fría para contener el comunismo en la región. Finalmente, Antonio, te preguntaría acerca de este proceso, esta transición que no termina de consolidarse. A la luz de la información que tú manejas, ¿qué tiempo se ha puesto el gobierno norteamericano? La situación en Venezuela es especialmente delicada, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Está esta fecha del 23 de febrero. Hoy, Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, hacía un nuevo llamado a la Fuerza Armada, porque la intención es viajar a la frontera, organizar un operativo para permitir el ingreso de los insumos que están en este momento en Colombia. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos.
Bueno, ciertamente el presidente interino Guaidó fijó en el 23 de febrero una especie de fecha que va a marcar algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de desenlace, aunque podría apuntar, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero podría apunta a eso, ¿no? Sus declaraciones fueron muy categóricas, hablando de que se va a conseguir abrir ese corredor humanitario de una u otra forma. Por otro lado, en Estados Unidos estamos viendo con un poco de alarma denuncias de que el régimen está considerando utilizar prisioneros o reos para usar la violencia contra las personas que quieran formar parte de esa caravana humanitaria. De manera que estamos acá muy atentos a ver qué podría pasar el 23 de febrero. Por otro lado, todas estas sanciones, y debe mencionarse que quizá la más importante de ellas es las sanciones directas aplicadas a PDVSA, buscan cortar el flujo de dinero que tendría Maduro para poder seguir alimentando su maquinaria de represión y de torturas. La tesis es que sin este dinero el régimen no se puede sostener, porque ya perdió el respaldo popular y el respaldo internacional. En este momento son más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y está iniciándose un proceso para trasladar o traspasar los activos del Estado venezolano que podrían estar en el exterior a manos del gobierno interino que está emergiendo. Antonio Delgado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista del Nuevo Herald de Miami, ofreciendo análisis, opinión, más información en torno a estas nuevas sanciones contra 5 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro, incluyendo el presidente de Petróleos de Venezuela y el propio director del SEBIN. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo,
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y recordábamos para ustedes lo que establece el Estatuto de Roma y además la advertencia que hacía la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, esto de la imposición intencional de condiciones de vida que consiste en la privación de alimentos y medicinas encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. Y lo sacamos a colación por lo que ha ocurrido el día de hoy. No solo esta decisión de efectivos de la Guardia Nacional de impedir el paso de maestros, de docentes que exigían el ingreso de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, sino también la acción del 6CPC sin orden judicial de incautar donaciones de una fundación que trabaja con pacientes con VIH, y esto incluía medicinas y leche para madres en gestación y niños con VIH en nuestro país. Nos acompaña Liborio Guarulla, fue gobernador de Amazonas, dirigente político. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Estamos a su orden. Mucho interés de conocer los detalles acerca de la operación que usted, o sobre la cual usted ha informado en su cuenta en Twitter, con la participación de los indígenas en Amazonas para permitir el ingreso de algunos insumos que traían el sello de la Unión Europea, incluso de la Cruz Roja Internacional. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, destacar pues que esta es una actitud que han asumido los indígenas del estado Amazonas a fin de vencer el bloqueo y de preservar la vida tanto particular como de las comunidades. Hay que recordar que este régimen ha sido régimen criminal porque ya el año pasado, en agosto, se presentó una situación similar en la cual pues hubo una creciente y unas inundaciones que afectó a más de 50 comunidades. Y bueno, había ayuda de parte del gobierno de Colombia y de otros países del mundo, y el régimen venezolano pues se negó a que los indígenas pudieran recibir esa ayuda, de tal manera que se militarizaron la frontera, sobre todo en el municipio de Ature, tanto de las Fuerzas Armadas como de la guerrilla del ELN en esa oportunidad. Y sin embargo, bueno, los indígenas pudieron, conociendo pues toda la frontera que es con Colombia, que marcan los ríos Orinoco, Atabapo y Guainía, bueno, ellos mismos tuvieron que trasladar estas ayudas, sobre todo de alimentación, ropa y hamaca, y de esta manera puede vencer el bloqueo. En esta oportunidad y esta semana pues han comenzado también a llegar en lugares estratégicos de la frontera ayuda que los propios indígenas han organizado con otros indígenas de Colombia y ONG, y es así como está llegando a las comunidades de las etnias Piaroa, Ibi, Puinave, Arahuacos, y bueno, es una manera de vencer este cerco porque sencillamente muchas de estas comunidades están en riesgo de morir de hambre, ya que el gobierno pues no le hace llegar alimento y además le impide trasladarlo a través de las carreteras y los ríos. No tienen gasolina para movilización y bueno, se han visto en la necesidad muchas veces de desplazarse a Colombia y a otros países, como el caso de Brasil. Entonces es una situación que ha obligado pues a que los propios indígenas implementen este tipo de operativo en la cual ellos recogen las ayudas y lo distribuyen de manera equitativa y a través de las autoridades locales en las comunidades indígenas de Venezuela. Si me permite, Liborio Guarulla, tenemos una declaración, un extracto de lo que decía hoy la ministra portavoz del gobierno español, Isabel Cela, gobierno socialista, por cierto, del Partido Socialista Obrero Español. Ella anunciaba justo la aprobación de una partida para ayuda humanitaria que va a estar dirigida a nuestro país. Si me permite, vamos a reponer esta declaración y yo quisiera su comentario. Comentarles muy brevemente el plan de cobertura para españoles en Venezuela. Como saben ustedes, estimamos que en Venezuela hay algo más de 170.000 personas españolas registradas. Personas que están sufriendo crisis y que necesitan ayuda humanitaria.
A través de la Fundación España Salud, España viene desarrollando programas sanitarios y sociales y acaba el Consejo de Ministros de aprobar una cuantía de 3 millones de euros para atención a mujeres embarazadas, antirretrovirales, insulina, medicamentos en su conjunto. Ante declaraciones como esta y la evidencia, ¿cómo es posible seguir negando la crisis humanitaria? Le pregunto a nuestro invitado, Liborio Guarulla. Bueno, sí, realmente es una situación criminal, ¿no? Cómo se viene actuando, porque se dice que se tienen todos los implementos y, sin embargo, en Amazonas concretamente, pues los indígenas Yanomami del Alto Orinoco han venido muriendo en los últimos meses por sencillamente no tener tratamiento, por ejemplo, para la malaria, para la gripe, no tener... En el día de ayer enterraron a 3 personas, por ejemplo, que murieron por falta de tratamiento del cáncer. Y así como eso, bueno, los niños han muerto hasta de 10, 20 en el hospital José Gregorio Hernández, sencillamente porque no hay la manera de tratar a estos neonatos, ¿no? Entonces es una situación realmente dramática. Los indígenas, como te digo, han logrado vencer este cerco. Lamentablemente, esta ayuda de alimentación no está llegando a las poblaciones criollas porque sencillamente el gobierno se ha vuelto muy estricto y ahí han establecido más alcabales de la que ya tenemos. Por ejemplo, del puerto de Samariapo a Puerto Ayacucho, que es la capital, hay 12 alcabalas. Estamos hablando del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, y en cada una de estas alcabalas pues maltratan a los indígenas, le quitan los productos que han comprado y los productos agrícolas que llevan para vender. Bien, estamos conversando con Liborio Guarulla. Yo quisiera que compartiera con nosotros cuál es la situación de los indígenas. Me ha comentado algo al respecto desde el punto de vista de acceso a alimentos y medicina. Porque, veíamos las imágenes, por ejemplo, de estos docentes en el Táchira tratando de cruzar a Colombia en una manifestación pacífica para exigir que se permita el ingreso de los insumos que ya están en un centro de acopio en Cúcuta. ¿Lo escuchamos? Sí, en Amazonas es un poquito más a favor de las poblaciones indígenas, porque estamos hablando de 1000 kilómetros de frontera, que es el Orinoco, repito, el Atabapo y el Guainía. Y esto es lo que ha permitido pues que los indígenas puedan trasladarse al otro lado y conjuntamente con sus hermanos de etnia y organizaciones no gubernamentales pues se han permitido este ingreso. Estamos hablando sobre todo en este momento de ayuda de alimentación, pero porque el tema de la medicina es un poquito más complicado y los indígenas prefieren ir a tratarse pues en los hospitales de Colombia para resolver este tipo de emergencia de salud. Gracias a Liborio Guarulla, como siempre, por atendernos, acompañarnos, exgobernador de Amazonas, dirigente político, ofreciendo detalles acerca de este operativo liderado por indígenas para conseguir el ingreso de ayuda humanitaria que, según veíamos en las fotografías que publicaba nuestro invitado, venía desde la Unión Europea, incluso de la Cruz Roja Internacional, sobre lo ocurrido con esta organización no gubernamental a la cual decomisaron buena parte de sus insumos y medicinas en una acción del CICPC. Hubo un comunicado de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional que dice a la opinión pública nacional e internacional de la Comisión Especial de Seguimiento de Ayuda Humanitaria: rechazamos y condenamos el allanamiento arbitrario e ilegal realizado este 15 de febrero a las 10 de la mañana por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a la sede de la Fundación MAVID, ubicada en Valencia, en el estado de Carabobo, la cual se dedica a la atención de personas con VIH. Y lo más grave de este asunto, lo comentamos, es que no solo realizaron este operativo en orden judicial, sino que se llevaron otras cosas, medicinas y leche para madres en gestación y niños con VIH. Hacemos una pausa. Antes de hacer la pausa, dicen que
me dice que tenemos a Walter Márquez. Queríamos registrar lo que ha ocurrido en Táchira hace más tiempo, chicos. Walter Márquez fue diputado y político. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Walter Márquez, buenas tardes. Creo que no me escucha a mí, chicos. La tercera es la vencida. El señor Walter Márquez, muy buenas tardes. Sí, él no nos escucha y siempre lo comentamos con ustedes. Lamentablemente, recibe esta comunicación a través del teléfono. Está en el estado Táchira y seguramente tiene que ver con el deterioro progresivo de los servicios públicos de nuestro país. Por esa razón, consideran en muchos foros internacionales un Estado fallido, que, bueno, donde el Estado no tiene ni siquiera la capacidad para proveer de servicios básicos al país, y no precisamente por falta de recursos, siempre lo comentamos. Más de 1 millón de millones de dólares manejó esta administración en los últimos 20 años, no solo por ingreso petrolero, por impuestos y por la deuda que contrajeron, gigantesca, que tendremos que pagar en el futuro. Buena parte de esos recursos, como lo decíamos al inicio, terminaron en cuentas en Andorra. La embajadora de Venezuela en Londres, Rocío del Valle, ocultó desde 2012 hasta 4 millones de dólares en este paraíso fiscal. Pero podemos hablar de cifras más escandalosas. Alejandro Andrade reconoció en una corte en los Estados Unidos haber recibido $1.000 millones en sobornos, y la pregunta que todos nos hacíamos es ¿cuánto habrá entregado a cambio del erario público, el erario de todos los venezolanos? Me dicen que, bueno, lamentablemente no pudimos contactar con Walter Márquez, pero haremos seguimiento. Ya lo tenemos. A ver si suerte, Walter Márquez. Buenas tardes. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias por atendernos. ¿Qué información puede compartir acerca de lo que ha ocurrido hoy en la frontera? Uno de los puentes que conecta a Venezuela con Colombia. Un grupo de docentes en una manifestación pacífica intentaban cruzar para pedir que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que está en el centro de acopio en Cúcuta, y efectivos de la Guardia Nacional, por lo que podemos ver, impidieron su paso. Lo escuchamos. ¿Aló? No sé si Walter Márquez escuchó mi pregunta acerca de lo que ocurrió hoy en la frontera. ¿Qué puede compartir con nosotros? Preocupa mucho lo que puede pasar el próximo 23 de febrero. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, los gremios, incluyendo los médicos que estuvieron el fin de semana pasado en tienditas, el puente Tiendita por el lado venezolano, a eso se están sumando otros gremios, incluyendo en el día de hoy a los educadores que alquilaron autobuses y fueron a la frontera, retuvieron los vehículos, también a varios de ellos les impidieron pasar. Finalmente lograron hacerlo, se paralizó temporalmente el paso de frontera sobre el puente internacional Simón Bolívar, y hace pocos minutos se volvió a reabrir. El régimen quiere impedir que los venezolanos exijan la ayuda humanitaria, y al colocar impedimentos se tipifica el crimen de lesa humanidad por la privación de alimentos y medicinas, que de acuerdo al Estatuto de Roma, en su artículo 7, numeral primero, señala que la privación del acceso a alimentos y medicinas es un crimen de lesa humanidad. Eso lo hemos documentado en la Corte Penal Internacional en La Haya, que por cierto estamos exigiendo la remoción de la fiscal por graves hechos de corrupción, por ser corresponsable junto con Haifa Laxami, la hermana del vicepresidente del área económica, de tener paralizadas todas las denuncias. Ya admitieron mi planteamiento ahorita en el mes de enero, y voy a seguir insistiendo para que remuevan a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora que el gobierno de Holanda reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, también tiene la potestad de nombrar una nueva embajadora que sustituya a jefe Laxama. Pero retornando el tema de la frontera, el gobierno hoy también aplicó excesivos controles de los pasos fronterizos,
tratando de impedir que la gente reclame su derecho de alimentos y medicina. En los próximos días van a venir parlamentarios colombianos. ¿Me oye? Sí, adelante. El parlamentario colombiano se ha anunciado que puedan venir incluso parlamentarios norteamericanos y tengo información que también se van a movilizar diputados de la Asamblea Nacional hacia la frontera, además del magno evento artístico que se va a celebrar el día 22, el día 23 se está movilizando una gran cantidad de venezolanos para exigir pacíficamente que la frontera fluya a fin de que llegue la ayuda humanitaria que tanto necesitamos los venezolanos. Gracias, Walter Márquez, por atendernos y acompañarnos del Estado Táchira. Queríamos registrar lo que pasó el día de hoy y responde así a una inquietud que nos hacían a través del Twitter. Gustavo Adolfo Tinoc decía que por qué el señor Guaidó no había sacado de la corte, él se refiere a la embajada en Holanda, a la hermana de Tarek El Aissami. Bueno, ha respondido nuestro invitado, seguramente procederá a hacerlo con la designación de un representante diplomático ante ese país. Y efectivamente la pregunta que nos hacíamos al inicio, ¿qué dice la fiscal de la Corte Penal en torno a lo que está ocurriendo con este tema de las medicinas, de prohibir el ingreso de medicinas y alimentos a través de esta ayuda humanitaria a Venezuela? Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Félix Pifano. Médico de vocación, pero naturalista de corazón. Ese fue el doctor Félix Pifano, pionero de los estudios de enfermedades tropicales en la década de los 40. Yaracuyano por nacimiento, tuvo una infancia ligada al campo. Quiso ser biólogo, pero como la biología no existía como carrera universitaria en el país, decidió estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Con su visión de naturalista, describió sistemáticamente el paisaje donde se desarrollaban las enfermedades tropicales, como el mal de Chagas,
la leishmaniasis y el paludismo. Por ejemplo, el mal de Chagas estaría asociado a ambientes de sabana, mientras que la leishmaniasis, fundamentalmente, al bosque montano. Así, dio origen a la medicina geográfica en Venezuela, una disciplina novedosa en aquel entonces, que años más tarde tomaría auge con la aparición de las imágenes satelitales, y que hoy conocemos como ecoepidemiología. Entre los hallazgos más importantes del Dr. Pifano están el descubrimiento de una variante de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica y la identificación de 2 grupos de parásitos causantes de la leishmaniasis cutánea. En 1941, junto a otros insignes científicos venezolanos, fundó el Instituto de Medicina Tropical en su alma mater, la UCB. Sin duda alguna, el nombre Félix Pifano estará siempre asociado al control efectivo de muchas enfermedades que afectaron a la Venezuela rural de mediados del siglo XX y que resurgen nuevamente. Quizás hoy nos sirva recordar sus sencillas palabras. Hay que tomar como punto de partida el estudio de las dolencias de las regiones rurales del país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al inicio decíamos que se cierra el círculo no solo a la luz de estas nuevas sanciones que aprobaba hoy el Departamento del Tesoro, sino por las declaraciones que han hecho presidentes como el de Colombia hoy ante la Organización de Estados Americanos, advirtiendo que, la democracia está próxima a llegar a nuestro país. Nos acompaña Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor universitario. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, le pedí una primera valoración acerca de este tema. Nos decía Antonio Delgado del Nuevo Herald hace algunos minutos que conversando con funcionarios de administración del presidente Trump, están pensando en las medidas más creativas para presionar a Nicolás Maduro y permitir que se inicie o se consolide la transición a la democracia en nuestro país. Su comentario. Sí, bueno, oí tu introducción. Y creo que es muy importante no exagerar las expectativas. Esto no es fácil, ha sido un régimen terriblemente perverso, muy creativo en hacer daño, en destruir. Hay presencia de actores foráneos muy delicada, que nunca se aclara la relación con el terrorismo. Yo creo que sí, que los Estados Unidos, toda su institucionalidad, incluso el bipartidismo, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, el Grupo de Lima, Canadá, la Unión Europea, todos están permanentemente presionando, preocupados. Los partidos parece que están por fin entendiendo y hay un mínimo de unidad, un mínimo de consenso, pero no hay que sobredimensionar la expectativa. Hay que seguir trabajando. No es una tarea fácil, no se resuelve de forma tan sencilla. Un detalle muy importante en esa creatividad que puede tener que está tratando de desarrollar el gobierno de Estados Unidos, creo que una conversación con China es fundamental. La administración de Nicolás Maduro sigue creyendo que el salvavidas es China. Como ha salvado a Corea del Norte, están
creyendo que seguramente van a ser los abastecedores, los salvadores. Hay necesidades enormes de financiamiento, hay deuda, hay bonos de deuda, hay importaciones, se importa hasta la gasolina, de tal manera que el nivel de necesidad financiera de divisas que puedan ser utilizadas en el mercado internacional, con las que se pueda pagar los productos de las cajas CLAP, con las que se pueda pagar la gasolina, los medicamentos, ese dinero fresco que en alguna medida venía del pago oportuno de Estados Unidos de la factura petrolera, pues va a empezar a disminuir, está disminuyendo ya. Hay sanciones financieras a PDVSA, hay una presión para que haya una negociación de salida, pero el gobierno sigue soberbio y creo que sigue soñando en el salvavidas chino. Trabajar China es un tema fundamental para una salida pacífica y democrática. Si me permite, profesor, usted dice no hay que exagerar en torno a las expectativas. Sin embargo, en estos términos se refería al presidente de Colombia, Iván Duque. Vamos a reponer ese sonido hoy en la Organización de Estados Americanos. Él decía, palabras más, palabras menos, el cerco contra la dictadura es irreversible. Si me permite, reponemos un extracto de su declaración y yo quisiera su comentario. El mundo entero y Latinoamérica sepa que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Que esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación. El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible. Y como tal, tenemos que estar a la altura de los ciudadanos que están saliendo a las calles viendo esa esperanza, para que esa esperanza no se amaine, sino por el contrario se fortalezca y que los días de la usurpación estén contados. A mí me honra profundamente dirigirme a ustedes, señores embajadores. A mí me honra que en este recinto, donde se escucharon las grandes voces de América Latina, en los momentos donde el latinoamericanismo estaba más vibrante que nunca, le demos un nuevo aire a esta organización de cara a esta asamblea que celebraremos en Colombia, pero sobre todo de cara a reconocer que esta organización ha sido fundamental en un cerco diplomático que esperamos lleve al fin de la horrible noche que ha afectado a Venezuela. Hace pocos minutos estaba en la oficina del secretario general y vi un libro encima de una mesa, un libro de Osvaldo Payá. Ese libro dice: la noche no será eterna. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello. Muchísimas gracias. Quisiera su comentario, profesor, porque la agencia Bloomberg acaba de publicar una nota según la cual el Fondo Monetario Internacional espera que el gobierno de Maduro en Venezuela termine en muy poco tiempo como resultado de la presión de los Estados Unidos. Quisiera su comentario, porque usted dice, no hay que crearse grandes expectativas. ¿Lo escuchamos? Sobredimensionar las expectativas fue mi palabra más exacta. Me pareció mucho mejor esta intervención del presidente Duque. Me parece excelente oír que no es modificable, que no hay reversión en la presión. Eso es fundamental. Lo que ocurre es que en declaraciones anteriores hablaba en una oportunidad, creo que ya una semana pasada, de pocas horas, de que esto ya llegó. Hay que ir con calma, no perder la paciencia, no perder el ánimo, no entrar en una depresión, no entrar en frustraciones que afecten la unidad, que afecten la coherencia. Esto es complejo, esto es duro, esto es difícil, pero lo ha dicho muy bien el presidente Duque, es irreversible. Las medidas son en todos los planos. Este tema, que para algunos puede sonar banal, de un concierto de una gran escala, es otra enorme medida. Es el mundo cultural que no se quiere quedar tampoco con brazos cruzados. Nadie se quiere quedar con brazos cruzados en una situación tan delicada, tan dramática, con tanta soberbia de parte del equipo Nicolás Maduro, que no se acepta
a entrar en un proceso de negociación de la salida, como se lo planteó la Unión Europea en Uruguay. Ya le fracasó el salvavidas de México en Uruguay. Sigue creyendo que el salvavidas es China, porque está consciente que Rusia es un juego político, es el juego del caos, es ver qué logra, es ver con qué se queda. No es pagar deuda, no es pagar bonos, no es pagar importaciones. Solo quien le pague eso podría mantenerlo y darle oxígeno, y eso hay que trabajarlo. Debemos trabajarlo a través del Grupo de Lima, debemos trabajarlo a través de la Unión Europea y en particular Estados Unidos, que quiere ser creativo, hay que trabajar con China. Hay que unir a China a una salida democrática. El que se establezca en Venezuela un gobierno democrático que respete las reglas de juego, que respete la propiedad privada, que respete el mercado, es fundamental para todos los inversionistas y entre esos va China. Esto no se trata de espantar inversiones, se trata de dar garantía jurídica a quien invierte en una posición correcta, no a las inversiones fraudulentas, no al comercio ilícito. Y China ha demostrado que tiene un comercio muy productivo y muy creativo en todo el planeta y sobre todo en América Latina. Eso es lo que queremos. Comercio que genere bienestar, inversiones que generen riqueza y generen bienestar. Profesor, hay especial preocupación en algunos sectores acerca del uso de la fuerza, o al menos así lo expresaban en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos en esta interpelación a Elliot Abrams, representante designado para Venezuela por el Departamento de Estado. Yo quisiera su comentario. Antonio Delgado, del Nuevo Herald, nos recordaba que en muchas ocasiones los gobiernos de Estados Unidos no habían necesitado la aprobación del Congreso para aprobar acciones de esta naturaleza. AP publica que una manera de disuadir a Maduro para que se negocie el inicio de la transición en nuestro país consiste en el uso de aviones militares para trasladar la ayuda a Colombia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Cómo ve usted este posible escenario? Lo escuchamos. Ese escenario es muy polémico, muy delicado. Creo que a veces puede generar más divisiones que unidad. La Unión Europea no lo comparte. Canadá no lo comparte, el Grupo de Lima en términos generales no lo comparte, hay excepciones dentro del Grupo de Lima. Es comprensible que ante la soberbia del poder, ante la intransigencia del poder, es comprensible que se esté pensando en diversidad de escenarios. El gobierno de Estados Unidos, en particular el presidente de Estados Unidos, ha dicho todos los escenarios están en la mesa, todas las opciones están en la mesa. Pero qué interesante es el caso venezolano, que, como bien señalaba el presidente Duque, es muy factible que incrementando la presión por la vía de las sanciones, por la vía de las medidas y tratando de incorporar a China en el paquete de una transición pacífica y democrática, es muy factible que no haya posibilidad de perpetuarse en el poder. En la medida que China le informe al gobierno de Venezuela que no hay más dinero fresco, creo que se le acaba el sueño del salvavidas. Gracias, profesor, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Gracias. Profesor Félix Gerardo Arellano es internacionalista. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el bar restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Long, poquito pero sabroso,
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejía, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.